Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Pater fiat voluntas tua. Hola queridos hermanos, hoy en el día 22 vamos a meditar el tema El Mesías e Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Letanías del dulce nombre de Jesús. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad. Dios Espíritu Santo, ten piedad. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad. Jesús, esplendor del Padre. Ten piedad. Jesús, blancura radiante de la luz eterna. Ten piedad. Jesús, Rey de la gloria. Ten piedad. Jesús, Sol de justicia. Ten piedad. Jesús, Hijo de la Virgen María. Ten piedad. Jesús amable. Ten piedad. Jesús admirable. Ten piedad. Jesús, Padre del siglo futuro. Ten piedad. Jesús, Ángel del gran consejo. Ten piedad. Jesús, potentísimo. Ten piedad. Jesús, pacientísimo. Ten piedad. Jesús, obedientísimo. Ten piedad. Jesús, manso y humilde de corazón. Ten piedad. Jesús, amante de la castidad. Ten piedad. Jesús, que nos amaste hasta el extremo. Ten piedad. Jesús, Dios de paz. Ten piedad. Jesús, autor de la vida. Ten piedad. Jesús, modelo de virtudes. Ten piedad. Jesús, celador de las almas. Ten piedad. Jesús, Dios nuestro. Ten piedad. Jesús, Padre de los pobres. Ten piedad. Jesús, tesoro de los fieles. Ten piedad. Jesús, buen pastor. Ten piedad. Jesús, luz verdadera. Ten piedad. Jesús, sabiduría eterna. Ten piedad. Jesús, bondad infinita. Ten piedad. Jesús, camino y vida nuestra. Ten piedad. Jesús, Rey de los patriarcas. Ten piedad. Jesús, alegría de los ángeles. Ten piedad. Jesús, Maestro de los apóstoles. Ten piedad. Jesús, Doctor de los evangelistas. Ten piedad. Jesús, fortaleza de los mártires. Ten piedad. Jesús, luz de los confesores. Ten piedad. Jesús, pureza de las vírgenes. Ten piedad. Jesús, corona de todos los santos. Ten piedad. Muéstrate propicio. Perdónanos, Jesús. Muéstrate propicio. Escúchanos, Jesús. De todo mal, Líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. de tu ira, Líbranos, Señor. de las insidias del diablo, Líbranos, Señor. del espíritu de fornicación, Líbranos, Señor. de la muerte eterna, Líbranos, Señor. del menosprecio de tus inspiraciones, Líbranos, Señor. por el misterio de tu santa encarnación, Líbranos, Señor. por tu natividad, Líbranos, Señor. por tu infancia, Líbranos, Señor. por tu vida divina, Líbranos, Señor. por tus trabajos, Líbranos, Señor. por tu agonía y tu pasión,
Líbranos, Señor. por tu cruz y tu abandono, Líbranos, Señor. por tus desfallecimientos, Líbranos, Señor. por tu muerte y sepultura, Líbranos, Señor. por tu resurrección, Líbranos, Señor. por tu ascensión, Líbranos, Señor. por tus alegrías, Líbranos, Señor. por tu gloria. Líbranos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. A lo largo de su historia, Dios siempre consoló a su pueblo con la esperanza de un Mesías, ungido de Dios y Salvador. En los libros de la Antigua Alianza encontramos varios oráculos que nos hablan de ello. Tan arraigada quedó la promesa de un Mesías enviado por Dios que los judíos que no aceptaron a Cristo como Mesías todavía esperan la venida del Mesías. Los libros de Samuel relatan una historia que llega a su etapa de madurez con la conformación del reino de David. El oráculo de Natán en 2 de Samuel 7, del 1 al 17, asegura la continuidad de la dinastía davídica en el trono de Israel. Así, la historia de David adquiere un significado profético y mesiánico. El recuerdo de esta historia fue perfilando en Israel la figura ideal de un descendiente de David, de un nuevo David, el ungido del Señor, el Mesías. Y cuando se cumplió el tiempo establecido de la descendencia de David como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús, como lo dice en Hechos 13:23. Escuchemos entonces y meditemos lo que nos dice hoy Dios en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 17. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: Yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca del Señor está en una tienda de pieles. Natán le dijo: Haz lo que te propones, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche el Señor dirigió esta palabra a Natán: Ve a decir a mi siervo David, esto dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que viva en ella? Yo no he habitado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy. He estado peregrinando de un sitio a otro en una tienda que me servía de morada. Durante todo el tiempo que he caminado con los israelitas, ¿pedí yo acaso a uno solo de los jueces de Israel, a quienes mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me edificaran una casa de cedro? Por tanto, di a mi siervo David: Así dice el Señor Todopoderoso: Yo te tomé de la majada, de detrás del rebaño, para que fueras caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas tus campañas, he derrotado en tu presencia a todos tus enemigos, y yo haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra. Asignaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré en él, para que lo habite y nadie lo arroje de él, ni los malvados lo opriman como antes, como en el tiempo en que yo establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos.
Además, el Señor te anuncia que te dará una dinastía. Cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados, mantendré después de ti un descendiente salido de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su realeza. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con varas y con golpes como hacen los hombres. Pero no le retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David estas palabras y esta visión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la Nueva Alianza, San Mateo nos presenta la genealogía de Jesucristo como hijo de Abraham e hijo de David. Al narrarnos el origen de Jesucristo, Mateo lo presenta como descendiente de David. Mateo reconoce que en Belén se ha cumplido la profecía de Miqueas que anunciaba el lugar del nacimiento del jefe y pastor de Israel. Cuando Herodes tiene noticia que ha nacido el rey de Israel, lo persigue a muerte. Como podemos apreciar, la imagen del Mesías como rey va cambiando de perspectiva política, militar y social a la de Salvador, como siervo sufriente que viene a salvarnos de todos nuestros pecados. Salvación que solo puede realizarse cuando hay conversión. La salvación y el Salvador son don de Dios. Esto es escatología y no utopía, fruto de alguna ideología. Escuchemos y meditemos el texto tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente, al entrar encontrarán una burra atada con su borrico al lado. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y sentado en un burro, en un borrico, cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e iniciaron lo que Jesús les mandó. Trajeron la burra y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos y él montó encima. El gentío, que era muy numeroso, extendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las extendían por el camino. Y la gente que iba delante y atrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se alarmó y se preguntaban: ¿quién es este? La gente respondía: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la voz de la Iglesia, en los numerales 430 al 451 del Catecismo de la Iglesia Católica, encontramos la explicación amplia de este artículo de nuestra fe que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que hace parte de nuestro credo. En el resumen de estos números dice el Catecismo. Numeral 452. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Numeral 453. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías.
Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Era el que ha de venir. Lucas 7:19. El objeto de la esperanza de Israel. Hechos 28:20. Numeral 454. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, Juan 1:14. Y Él mismo es Dios, Juan 1:1. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Numeral 455. El nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Cuando hablamos de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, se nos vienen a nosotros todos los mensajes, profecías de la Escritura que hablaron de Él, que presidieron a Él, para luego entender cómo todo eso que habló del Mesías, todos los que hablaron del Hijo de Dios, luego se hace real en la Virgen María, con la Santísima Virgen María y por el consentimiento de esa Virgen. Dice el libro de Miqueas 5:2, el Mesías nacería en Belén. Luego Isaías 7:14 dice, el Mesías nacería de una virgen. Incluso dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Hermoso como el profeta Isaías, que también vamos a seguir viendo otras profecías, nos habla de ese Mesías, de ese Hijo de Dios, y dice como una mujer, el papel importante de una virgen en este Mesías. Y si ella es importante en la profecía para que el Mesías se haga carne, hombre, ¿cómo no nosotros tenemos que poner nuestros ojos en ella? ¿Cómo no reconocerla a ella como parte importantísima en ese camino de salvación con el Mesías, con el Hijo de Dios? Recuerda también Deuteronomio 18:18, el Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés, nos recuerda Deuteronomio. También Isaías 49:6 habla sobre el Mesías sería la luz para los gentiles. Luego incluso los salmos nos hablan, el Salmo 22, por ejemplo, habla de que el Mesías moriría, ¿no? De cómo el Mesías daría su vida. El mismo Zacarías, el 9:9 dice, el Mesías montaría en un pollino, en un burrito, y así lo hizo también Jesús. También el libro de Zacarías 11, en el capítulo 11, habla sobre el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata, profetizando así lo que Judas haría. Y mire que son profetas que ya estaban hablando de ese Mesías, de ese Hijo de Dios. También Malaquías 3:1 habla sobre el Mesías tendría un mensajero que preparare el camino delante de él. Ya hablando de Juan el Bautista, alguien vendría, alguien hablaría de él, abriría paso a él. Isaías también 35:4 habla sobre el Mesías, haría señales que nos mostraría que él está presente. Y así lo hizo el Señor. En muchas maneras él demostró que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y las personas, al ver lo que él hablaba, lo que decía, la autoridad con que él se presentaba y el poder para sanar a los enfermos y para liberar a los endemoniados, era testimonio vivo de lo que los profetas, de lo que muchos ya habían dicho sobre él. Y luego entonces, para conectar todo eso con el papel de la Santísima Virgen María, veamos el Tratado de la Verdadera Devoción,
en el numeral 16 que nos dice: Dios Padre nos dio a su único Hijo al mundo sino por María. A pesar de los suspiros que hayan exhalado los patriarcas, de las peticiones que hicieron los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años para recibir ese tesoro, solamente María mereció y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus oraciones y la excelencia de sus virtudes, siendo el mundo indigno, según enseña San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre. Él lo dio a María, a fin de que el mundo lo recibiera por ella. El Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento a través de uno de los primeros ministros de su corte. Y continúa el numeral 17: Dios Padre comunicó a María su fecundidad en la medida en que una pura criatura fuere capaz de recibirla, para darle el poder de producir a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Qué interesante, hermanos, el recordar el papel importante de nuestra Madre al hablar del Mesías, del Hijo de Dios. Incluso el mismo numeral 18 luego nos va a decir: Dios Hijo descendió en su seno virginal como el nuevo Adán en su paraíso terrestre, para allí tener sus complacencias y para allí obrar ocultamente las maravillas de sus gracias. Dios hecho hombre ha encontrado su libertad en verse aprisionado en su seno. Manifestó su fuerza dejándose llevar por esta pequeña doncella. Encontró su gloria y la de su Padre, ocultando sus esplendores a todas las criaturas de la tierra, no revelándolos más que a María. Glorificó su independencia y majestad, siendo dependiente de esta amable Virgen en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta durante 30 años hasta su muerte. Qué interesante es tener presente esta realidad. Tenemos el Mesías, el Hijo de Dios, quien a través de la doncella, la hermosa, la Santísima Virgen María, se hizo hombre, vino a salvarnos. ¿Cómo no amar a María? ¿Cómo no reconocerla como nuestra madre? ¿Cómo no acogerla si Dios la acogió primero? Por eso, hermanos, sigamos este caminar de consagración, tomando el Santo Rosario y haciendo y viviendo en esas Aves Marías los misterios, especialmente esos misterios gozosos que nos hablan de esa encarnación del Hijo de Dios, del Mesías, y todos los demás que nos regala también y nos muestra, nos revela su vida, su historia. Así que los animo a que sigamos con toda devoción, con todo amor, haciendo esta consagración, viviendo cada uno de esos días, esas enseñanzas, y en el Santo Rosario, meditando en toda su vida, en toda su nacimiento, su pasión, su muerte, pero también su gloriosa resurrección. Reflexionemos, oremos y comprometámonos. Jesucristo es el Mesías o ungido de Dios, prometido y esperado como Salvador de su pueblo. No se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Él es el Hijo de Dios que ha venido a traernos vida plena. Solo puede ser cristiano quien cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios y el Señor. Aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida es lo que nos proponemos a través de la consagración total a Él por medio de María, en especial en esta consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Madre y a través de Él al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, preguntémonos, ¿es realmente Cristo el Señor, Jesucristo, nuestro amado y nuestro Dios,
tu Dios y tu Rey, el Rey de tu vida? ¿Realmente tu vida es reflejo de que crees en el mesianismo, en la divinidad de Cristo? En este día y en los venideros, ¿cómo puedes dar testimonio con tus acciones, con tus obras, de el poder de Jesús en el mundo? Oremos, profesando nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les daré pues mi bendición sacerdotal, que el Mesías, el Hijo de Dios, junto en la Trinidad Santísima les bendiga, junto con la bendición también de la que dijo sí, la Santísima Virgen María, esa bendición maternal, y también la bendición protectora de San Miguel. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Pater fiat voluntas tua. Hazme, Señor,